Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti por tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti por tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. El Señor te bendiga grande y ricamente, es mi deseo en esta hora para que la presencia del Señor esté en tu vida. Quiero que oremos un momento para que comencemos este tiempo de glorificar a Dios y de entender la palabra del Señor. Vamos a orar un momento. Padre celestial, Dios maravilloso y eterno, pido ahora mismo que tu bendición descienda sobre nuestras vidas y que cubra nuestras almas en el nombre de Jesús, y que cada persona que nos está escuchando, Señor, sea impactada por la presencia misma del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos estos tiempos maravillosos para que tú obres de acuerdo a tu voluntad en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Ahora vamos a tener una palabra, el trato de Dios con el hombre. Necesitamos confiar en el Señor, que los tratos de Dios contigo son genuinos, son verdaderos y son necesarios, no solamente para los cambios que necesitamos generar en nuestras vidas, sino para poder servirle a Dios con todo nuestro corazón. Les invito para que vamos a el Salmo 37 y leamos dos versículos, el versículo 3 y el versículo 4. Voy a leer en la palabra del Señor. Dice así: confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón.
La palabra clave que vamos a utilizar para esta enseñanza del trato de Dios con nosotros es lo primero que dice el versículo 3, confía en el Señor, confía en el Señor. Vamos a hablar de dos personajes que en la Biblia los vemos muy interesante porque fue el trato de Jesús con cada uno de ellos. Así que vamos a tomar ese trato para que podamos mirar cómo Jesús se acerca al hombre. Jesús se acerca al hombre de una manera diferente a cada persona. El primero es un abogado. Y el segundo, que vamos a ver, segundo personaje que Jesús trata con él a nivel personal, es un habitante de calle. ¿Cómo Jesús trata a un abogado y cómo Jesús trata a un habitante de calle? Pues los trata de acuerdo a su necesidad, los trata de acuerdo a su capacidad, los trata de acuerdo al intelecto que puedan tener. Es decir, que Dios trata a cada persona de acuerdo a lo que la persona necesita para generar no solamente cambios, sino para avanzar, para estar mejor. En ese orden de ideas, miremos la primera persona, el doctor Nicodemo. Nicodemo, un principal, un hombre de leyes, un hombre de letras, principal en las sinagogas, un hombre que enseña la Biblia, un hombre que tiene todas las capacidades intelectualmente, y entonces este doctor de la ley se acerca a Jesús de noche para preguntarle a Jesús, ¿por qué? Por el razonamiento, y le dice: mire, yo sé que usted ha venido como maestro para enseñarnos a nosotros, y yo quisiera preguntarle algunas cosas a usted que me interesa saber. Jesús lo trata en una manera racional, lo lleva a razonar en la mente para que él piense, para que él analice las cosas. Y entonces Jesús en ese momento le dice: mire, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Nicodemo en su razonamiento le dice al Señor: bueno, ¿y eso cómo es posible? Estamos hablando entonces del razonamiento de una persona intelectual, una persona que tiene las capacidades para poder pensar. Y Jesús le dijo a este hombre: usted debe entender, porque usted es un maestro de la Biblia, un maestro de la Escritura. Debes de entender. Así que el Señor le hizo un trato de conversación, de diálogo, de armonía, de tranquilidad. Fue un diálogo especial donde este hombre entendió lo que Jesús le estaba transmitiendo para más adelante entregarse y poderle servir al Señor Jesús. El siguiente trato nosotros lo vemos con un habitante de calle. Ya no es un abogado, ya no es un doctor, ya no es un intelectual, sino que es esta gran persona que está viviendo no solamente en las calles, sino que duerme en los sepulcros. Se llama, no tiene el nombre, pero es el endemoniado Gadareno. Jesús pasa al otro lado del lago con sus discípulos, hace una cruzada para ir hablarle a un hombre o para tratar a un hombre. ¿Cuál es el trato que Dios tiene con este hombre? Pues cuando él llega, ya el trato no es intelectual, el trato no es de diálogo, el trato es más sentido, es más práctico. Aquí el trato es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo que hace es que mira la necesidad de este hombre e inmediatamente lo libera de los demonios que tenían. Así que este hombre fue liberado y fue agradecido porque el Señor lo trató en la manera que necesitaba el trato. Ahora, ¿qué dio Jesús por estos dos hombres? El primero, el doctor, el abogado, el que sabe mucho, Jesús no invirtió ni pretendió que las demás personas invirtieran en este hombre a nivel económico. Él no necesitaba. Pero en el trato con el habitante de calle hubo una inversión diferente. ¿Por qué? Porque el Señor le tocó ir en un barco, le tocó llevar almuerzo, viáticos. Necesitaban el sostenimiento logístico, pero también ahí donde estaba ese personaje había un hato de cerdos, una hacienda de cerdos, y se perdieron 2,000 cerdos, se perdieron. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando estaba haciendo la liberación de este hombre, habló con los demonios. Y los demonios le dijeron: no nos eches de estos contornos, deja que nos metamos a los cerdos. Y Jesús les dijo: pues por la liberación de un hombre, por la liberación de un habitante de calle, es posible dar lo que sea.
¿Cuántos cerdos habían? 2,000. Se fueron por un despeñadero. ¿Sabe cuánto valen esos 200 cerdos al día de hoy? Vale 1.200 millones de pesos. Eso valen esos cerdos. Y eso no lo calculó el Señor para poder liberar a un hombre. Así que el Señor puede invertir lo que sea para poder salvar a una persona, porque es de acuerdo al trato que la persona necesita y necesita para avanzar. Así que entonces no te preocupes. Vamos a volver a leer el versículo inicial del Salmo 37 para que podamos mirar por qué debemos confiar en el Señor. Dice el Salmo 37 verso 3, confía en el Señor. Cuando tú y yo confiamos en el Señor, que lo que nos está sucediendo es para nuestro bien, que lo que nos está aconteciendo redunda en nuestro beneficio, entonces empezamos a tener una fe extraordinaria, una confianza tremenda. Confía en el Señor, y cuando nosotros confiamos en el Señor, quitamos el egoísmo. Cuando confiamos en el Señor, quitamos el orgullo. Cuando nosotros confiamos en el Señor, nos despojamos de cualquier cosa y empezamos a ser generosos. Empezamos, dice la Biblia, a hacer el bien. Confía en el Señor y haz el bien. ¿Por qué el ser humano no hace el bien? Porque no confía en el Señor. Está tratando de confiar en sus fuerzas, en sus finanzas, en su negocio, en lo que estudió, y entonces está preocupado por perder las cosas porque está confiando en las cosas de esta tierra. Pero cuando usted y yo confiamos en el Señor, tenemos la capacidad de hacer el bien, porque cuando usted hace el bien, el Señor lo bendice. El Señor está al nivel tuyo para levantarte. El Señor se baja a tu nivel, te bendice y te levanta y trata de llevarte al nivel que Él desea que tengas. Entonces, por eso dice la Biblia que si haces eso, dice el versículo, entonces vivirás seguro. La seguridad en una persona no es la comodidad de una casa ni el confort de una finca. La seguridad de una persona que nosotros estamos viendo acá está en la mente. Cuando yo en la mente, entonces entro al Espíritu de Dios en mi vida, empiezo a pensar que Dios está conmigo, que Dios camina conmigo, que Dios me lleva de la mano. Eso hace que yo viva y dé pasos de seguridad. Vivirás seguro en la tierra. Y lo último que dice el versículo 3, dice, y prosperarás. Es decir, la gente tiene los valores invertidos. Primero, el ser humano está pensando en prosperar. Segundo, está pensando en la seguridad. Entonces el ser humano está en esos dos conflictos. ¿Cómo prosperar y cómo sostener lo que he prosperado para estar seguro? Hay que contratar 1,000 personas para que me aseguren que mi prosperidad se va a quedar conmigo. El valor bíblico es, confíe en el Señor. Es diferente. Confíe en el Señor, haga el bien, y usted va a empezar a tener una vida organizada, bendecida. Estará seguro y empezarás a prosperar. Ahora, cuando nosotros estamos ya prosperados por el trato que Dios ha tenido con cada uno de nosotros a nivel particular, el trato que nosotros no solamente necesitamos, sino que es el trato que nosotros experimentamos para poder generar los cambios. Eso hace que el versículo 4 del Salmo 37 venga a nuestra vida. Mire cómo dice: deleítate en el Señor. Entonces ya usted no está quejándose con el Señor, sino que se siente feliz con el Señor. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando tú y yo confiamos en el Señor, entonces la Biblia dice que podemos soñar, que podemos tener propósitos en la vida, que Él puede obrar en nuestro corazón para cumplir esos deseos y ayudarnos en los tiempos que nosotros estamos manejando. ¿Por qué? Porque la seguridad en el Señor tiene que ver con el trato que Dios tiene conmigo. Así que tienes que confiar que lo que hoy te está sucediendo, no importa lo que te esté pasando, eso que te está pasando va a bendecir tu vida. Acuérdase lo que dice Romanos 8:28. Dice que todas las cosas, si tú eres de Dios, todas las cosas que te suceden, todas esas cosas
te van a bendecir. Todo va a ser para bien, todo va a ser para bien. Eso dice la Biblia, claro, conforme a los que son llamados, a los que aman al Señor, a los que se deleitan en el Señor. Así que tú tienes que empezar a confiar en una manera tan grande que esa situación que estás pasando, Dios la puso para fortalecerte, para madurar tu vida, para que sirva como una piedra que te ancla y que te impulsa. Tienes que pensar que las cosas que te han acontecido van a bendecir tu vida el día de mañana. Recuerda que mañana será un día mejor. Mañana hay esperanza. ¿Por qué? Por la seguridad que tenemos en el Señor. Porque estamos confiados plenamente en el Señor. Eso hace que pensemos en la promesa del Señor Jesús, que dice: yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Eso qué se llama? Es confianza. Dios está conmigo, Él va caminando, Él me ayuda, Él me bendice, Él obra al nivel mío, Él está caminando conmigo. Dios no me ha abandonado. Es algo maravilloso, y por eso el trato de Dios con el hombre es particular. El trato de Dios con el vecino es diferente al trato de Dios contigo. El trato de Dios con tu mamá, el trato de Dios con tu esposa, el trato de Dios con tus hijos es totalmente diferente, de acuerdo a cada persona, a la necesidad que cada persona tiene, y Dios puede dar lo que sea por ti. A Dios no le interesa que se pierdan montañas de dinero. Si es para salvar tu vida, si es para salvar tu alma, Dios lo hará. Confía en el Señor, haz el bien y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él prosperará tu vida y bendecirá todo tu camino en el nombre del Señor. El Dios del cielo te bendiga grandemente, te ayude a confiar en el Señor. Y recuerda, los tratos de Dios son para bien. Muchas bendiciones para ti.